El tema hoy día que vamos a tratar es gestión del cuidado perioperatorio en paciente receptor hepático pediátrico, donante vivo relacionado. El trasplante hepático pediátrico demanda demasiado tiempo. Una vez que se activa el operativo, nosotros ya estamos en alerta. Inmediatamente que se ha activado el operativo, nosotros nos acercamos al hospital inmediatamente. ¿Para qué? Para preparar el ambiente donde va a producirse el implante pediátrico. Pero en este caso es donante vivo relacionado. ¿Qué significa? Que el paciente va a recibir un órgano o el injerto de un familiar, ya sea mamá o papá o hermano, previo estudio. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de historia. Trasplante hepático pediátrico por primera vez fue realizado por Thomas Starrs en 1967. Él es un médico, es un investigador estadounidense. A nivel nacional, en el Perú, el primer trasplante hepático pediátrico se realiza en el Hospital Guillermo Almenara en el año 2001. Y en el Hospital Rebagliati se realiza el primer trasplante hepático pediátrico el 12 de junio del 2016 a una niña de 3 añitos con falla hepática. Hasta la actualidad hemos realizado ya 23 trasplantes hepáticos pediátricos. El que tuvo menor edad fue una niñita de 8 meses. Y el que fue de mayor edad fue un niño de 13 años, si hablamos propiamente pediátrico. Puntos importantes. Las patologías del paciente pediátrico se diferencian del paciente adulto, o sea, no podemos hablar, digamos, o tenemos que tener en cuenta que hay cosas adicionales en el pediátrico. El trasplante hepático pediátrico se diferencia del trasplante hepático adulto por el menor calibre de los vasos que se van a anastomosar. Por tal razón, se realizará microcirugía con microscopio y o lupas para evitar trombosis, cosa que no se da en el adulto. En el adulto lo pueden hacer sin lupas, lo ideal es con lupas, ¿no? Pero si el calibre es un poco grande, no hay necesidad del uso de ningún microscopio ni ninguna lupa. Muy aparte a esto, es también las patologías. O sea, el paciente adulto tiene una cirrosis hepática, digamos, porque lo tuvo durante se descuidó la alimentación, etcétera, etcétera, y lo tuvo durante su vida, cosa que no pasa con el pequeño, ¿no? Con los niños. Es de causas variadas. Pueden ser síndromes metabólicos o genéticos de base, cada una de las cuales tiene su propio conjunto de comorbilidades. ¿Qué significa? Que son pacientes que no solamente tienen falla hepática, sino que tienen algo adicional. Bueno, antes de iniciar un trasplante, nosotros tenemos que empaparnos de qué tipo, de qué técnica se va a usar, ¿no? Acá les he traído lo más común, son 3 técnicas, pero a lo que hemos venido a hablar hoy día es el último, ¿no? El trasplante hepático pediátrico donante vivo relacionado. Pero para que tengan conocimiento, ¿no? Hay uno que es reducido y segmentario. El injerto es preparado por cirugía de banco para vencer la desproporción del peso del hígado del donante. ¿Qué significa? Suponiendo que hay un cadáver, ¿no? Que es apto para donar el órgano, pero es adulto y suponemos que pesa 70 kilos. Ese paciente puede donar a un niño, o sea, un niño, ¿no? Por ejemplo, digamos de 2 añitos, pero hay desproporción. ¿Por qué? Porque el peso del hígado es el 2% del peso corporal de cada persona, un promedio. Y lo que se tiene que implantar en el paciente es mínimo 1%. O sea, no podemos implantar un hígado grande a un niño, sino tiene que haber proporción, ¿ya? El trasplante hepático es split o bipartición hepática. No sé si ustedes han escuchado, pero cuando hablan, ¿cuántos órganos puedes donar? Hay 2 riñones, un decir, ¿no? Pero también, no sé si han escuchado ustedes, pero yo sí he escuchado, que dicen, hay también 2 hígados, pero nosotros sabemos que tenemos 1, pero en sí, el hígado tiene 8 segmentos,
de los cuales toditos tienen no pierden la vascularidad, ¿no? Entonces todititos tienen su arteria, sus venas. Entonces, digamos, pues cada segmento, o sea, si hay un tumor, por ejemplo, hay un tumor en un segmento, pueden retirar todo el segmento y el hígado se regenera y continúa la persona pues teniendo una vida óptima, ¿no? Cosa que no se da con otros órganos, ¿no? Pero el hígado es tan noble que sí, ¿no? Sí es posible eso. Ya, se da con donante cadavérico. Se pueden obtener 2 injertos, un segmento lateral izquierdo y un lóbulo derecho ampliado. El injerto derecho se implanta en el adulto y el injerto izquierdo se implanta en un niño. Pocas veces en un adulto de bajo peso, porque sí sabemos que los pacientes hepáticos generalmente son bajos de peso, son flaquitos, ascíticos, etcétera, etcétera. Ahora, el trasplante hepático pediátrico de donante vivo relacionado, que es el tema que nos reúne hoy día. El injerto está formado por los segmentos laterales del lóbulo izquierdo, como decíamos anteriormente. El derecho va para el adulto y el izquierdo va para el niño. Se coge el segmento 2 y el segmento 3, que representa el 20 al 25% de la masa hepática. El peso del hígado es el 2% de la masa corporal total. La masa mínima de tejido hepático que se trasplantará es del 1% del peso del receptor. La técnica de implante es más exigente que un injerto de cadáver, sobre todo respecto a las anastomosis arterial y biliar que van a requerir microcirugía. Esto es digamos, una estadística a nivel mundial del año 2015. Si nos damos cuenta de las patologías que van a requerir un trasplante hepático, el 34% lo lleva las atresias biliares, ya sea con Kasai o sin Kasai. Sí saben del Kasai, ¿verdad? Que es una técnica quirúrgica para que el drenaje biliar se dé. Ya, entonces si fracasa, a veces fracasa, pues no fracasa el Kasai, no se da, digamos, una resolución al 100%, sino un 60%, y a veces no, así se haya hecho la técnica muy buena, solamente un 20% drena, ¿no? Entonces no te asegura el Kasai que ese drenaje se va a dar, razón por la cual el paciente ya necesita su trasplante hepático. Y tenemos también otras patologías, ¿no? Tumores genéticos, metabólicos, autoinmunes, también nutricionales, toxicológicos. Cuando nosotros vamos a iniciar una cirugía de trasplante hepático, digamos, es una de las cirugías más complejas, se podría decir, ¿no? Los trasplantes de órganos. Estamos, de hecho, sometidos a riesgo de complicaciones. Uno, los factores del donante, ¿no? Si el paciente es mayor de edad, mayor es el riesgo. Si hay esteatosis, si el paciente tiene el hígado graso, ¿no? Si tiene alteraciones, ¿no? Hiponatremia, por ejemplo, etcétera. Factores del receptor. Gravedad de la enfermedad hepática, porque hay pacientes, si nosotros nos fijamos la lista de espera de pacientes que van a ser trasplantados, en primer lugar están los pacientes que ya pues tienen, digamos, una probabilidad de vida muy corta, ¿no? Entonces no queda más que hacerle trasplantes. Ellos son los que lideran, digamos, los primeros lugares para el trasplante hepático. Ya, aparte que el paciente pediátrico, como lo dijimos anteriormente, el niño ya viene con otras patologías adicionales, ya sean genéticas, ya sean metabólicas, etcétera, etcétera. También la edad, el estado nutricional, siempre, ciertos niñitos son bajos de peso, alteraciones de coagulación, encefalopatías, acidosis, hiperpotasemia, pacientes que han presentado trombosis arterial o portal. Esto se da generalmente en pacientes que son retrasplantados, ¿no? Yo recuerdo bastante que hubo una niñita que el papá le donó el hígado, pero lamentablemente cursó por un proceso séptico y lo único que quedaba era un retrasplante. Bueno, pues la niña, por suerte, una paciente estaba como donadora, pero ella solamente aceptó donar el hígado, no aceptó otro órgano, solo para la niña. Se dio el retrasplante, pero al darse el retrasplante hubo
tantas complicaciones que la pequeña falleció, ¿no? Pero se luchó hasta el último. Pero bueno, son cosas que a veces ya escapa de las manos, ¿no? Por eso es que nuestra labor es tan importante al momento de ya pues empezar o activarse un operativo. Causas relacionadas con la cirugía, los tiempos de isquemia, ahí nuestra labor. Nosotros tenemos que ganarle tiempo al tiempo, como se dice, hacerlo todo rápido y bien. ¿Por qué? Porque así acortamos el tiempo de isquemia, y que viene a ser una causa de complicación. La temperatura de preservación bajas, ¿no? O muy altas o muy bajas. Hace poco creo que ya han tenido la exposición de la colega Angélica, ella les ha tratado el tema. Y hay otras muchas causas más que no acabaríamos nunca. Alteraciones cardiovasculares, las sustancias vasoactivas en sangre siempre conllevan a una hipotensión. Entonces, ellos de hecho que van a recibir vasoactivos, la adrenalina, la noradrenalina, son vasoactivos que te conllevan a la hipotensión. Entonces, nosotros ya sabemos que sí o sí van a recibir esos vasoactivos, entonces tenemos que prevenir y tener todo a la mano, ¿no? Para poder manejar algún tipo de hipotensión. Por presencia también del shunt portosistémico, de shunt portosistémico. Eso ya es algo patológico. Alteraciones pulmonares, la presencia del shunt portosistémico, el shunt intrapulmonar que conlleva la hipoxemia. Ascitis, casi todos los pacientes tienen ascitis, vienen tan delgaditos, pero el abdomen lo tienen súper abultados. Y cuando ya hacen la incisión y apertura de la zona operatoria, sale el líquido ascítico en gran cantidad, 8 litros, 6 litros, 4 litros, pero es bastante lo que sale. Ya la hepatoesplenomegalia, que elevan el diafragma, ¿no? Porque el hígado y el vaso están aumentados en tamaño, entonces presionan, ¿no? Entonces conllevan a que digamos que haya pues una presión y haya un riesgo de hipoxemia. También hay edema pulmonar y derrame pleural, ¿no? El hidrotórax. Alteraciones neurológicas. El hígado necrótico libera citocinas que desencadenan respuesta inflamatoria. ¿Qué significa eso? Que el hígado por sí está liberando estas citocinas, ¿no? Entonces va a haber un proceso inflamatorio. Yo recuerdo bastante que hubo un niño, no sé si alguien trabaja acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño, pero bueno, cuando se dio el primer trasplante hepático pediátrico ahí, todo fue un éxito. El segundo trasplante, el niño no se pudo culminar, digamos, las vías biliares, la anastomosis de las vías biliares, y tampoco creo que eso quedó pendiente para una próxima cirugía. ¿Por qué? Porque había un proceso inflamatorio y era tan considerable que el cirujano optó por, digamos, suspender la anastomosis biliares hasta que baje la inflamación y pues en otro día, ya cuando ya haya cedido la inflamación, pueda programarse para cirugía, ¿no? Para completar todas las etapas del trasplante hepático. Entonces, estamos expuestos a todo. Neurotransmisores con estimulación lenta, aumentando el riesgo de alteración de conciencia y el umbral del dolor. También se va a dar alteraciones gastrointestinales, una colangitis, procesos inflamatorios, susceptibilidad a desarrollar sepsis. Es muy alto el riesgo de susceptibilidad a desarrollar sepsis. ¿Por qué? Porque el paciente recibe bastante, digamos, procedimientos invasivos. Entonces, el riesgo es muy alto. Alteraciones renales, síndrome hepatorrenal, acidosis metabólica, hiponatremia, hipocalcemia. Alteraciones hematológicas, fibrinolisis, coagulopatías, trombocitopenia, entre otros. Ahora sí nos vamos a dedicar a hablar de lo que es la preparación perioperatoria en paciente receptor hepático pediátrico, donante vivo relacionado.
ya lo que es la preparación. Yo digo que siempre es toda una ceremonia, de verdad, una vez que se activa el operativo es toda una ceremonia porque demanda, digamos, de 1 a 2 horas preparar el quirófano para ya iniciar una cirugía. No es que ya el quirófano está listo y ingresamos y no, porque necesita equipos, digamos, más complejos, más sofisticados, necesita más cuidado, etcétera, etcétera. Estructura física. Cuando es donante vivo relacionado, son 2 quirófanos. Uno donde está el donante y el otro donde está el receptor. Y tienen que estar intercomunicados. ¿Por qué? Porque y primero ingresa el paciente donante. Una vez que ya está en quirófano, ya está intubado, ya empieza con la incisión el cirujano. Inmediatamente ingresa el paciente receptor. Igual, ¿no? Y mientras se va monitoreando y todo eso, ya va avanzando la primera fase del trasplante hepático, que es la preanhepática, o la disección o la hepatectomía, que es lo mismo, ¿no? Con el mismo nombre. Ya una vez que se está dando el proceso, el de la primera fase, y ya en el otro quirófano de lado, ya se está monitoreando, se está, digamos, ya preparando al paciente, intubando, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que ya empiece la incisión. Una vez que ya está en curso la hepatectomía del donante, y ya pues está empezando digamos, igualito, la hepatectomía del receptor. Ya entonces sí o sí tiene que estar de al lado. ¿Por qué? Porque todo el momento se necesita estar intercomunicado, ¿no? Decir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo falta para que ya se produzca la hepatectomía? Digamos, la disección total, 20 minutos, entonces igualito al otro lado y también ya falta 20 minutos, entonces un poquito coincidir para que cuando ya tengan el injerto lo lleven, se realice la cirugía de banco e inmediatamente se implante. Entonces no hay tiempo de isquemia fría largo, entonces ahí estamos colaborando nosotros, ¿no? Tener todo a la mano. El quirófano se apertura. Bueno, esto como les decía, ¿no? Es toda una ceremonia. La ceremonia consiste en que el quirófano se apertura para retirar equipos y realizar desinfección final. O sea, yo encuentro mi quirófano y saco toditito, absolutamente todo lo que se puede sacar, porque no se puede sacar pues la cialítica, algunos muebles grandes no se puede retirar. Todo lo que se pueda retirar sale afuera. Una vez que ya el personal de SILSA hace la desinfección final, bueno, se vuelve a meter toditito. Todo, hasta los insumos, todos los insumos y materiales y equipos que se van a usar. Una vez que ya se ingresa todo, entonces se avisa para que venga el personal a nebulizar el ambiente, porque tenemos que iniciar en un quirófano desinfectado. Y la única forma que nos garantiza es la nebulización al 99.9%, ¿ya? Bueno, y realizar desinfección final. Se devuelve todo lo sacado, adicionalmente se ingresa todos los equipos adicionales, materiales fungibles y no fungibles, para desinfección por nebulización al 99.9%. El ambiente es cerrado por 1 hora. La nebulización son 40 minutos, pero mientras se airea y todos, a 1 hora tenemos que aperturar el quirófano. O sea, todo ese proceso de nebulización dura 1 hora. Ya, y una vez cumplido el tiempo se apertura para ordenar y dejarlos funcionantes antes del ingreso de los pacientes. Eso se da en los 2 quirófanos. Acá está el personal de SILSA, si se fijan, está haciendo la desinfección final. El personal de limpieza. Acá ya puso el aviso, ¿ven? Ahí dice desinfección ambiental, proceso, hora de inicio, hora de término, para nosotros saber exactamente a qué hora podemos abrir el quirófano y poder empezar a equipar. Como vemos acá estamos como abejitas todas trabajando, equipando toditito, que no nos falte nada, porque no puede faltar nada. Ya, acá ya estamos listas para, digamos, para iniciar. Acá está ya el paciente ya intubado, listo, para que ya el cirujano entre a empezar la cirugía. Somos un montón de gente, de hecho. Recursos humanos. El equipo consta de 5 a más cirujanos, dependiendo de la necesidad. No es como en otras cirugías, ¿no? Acá no, es lo mínimo son 5 cirujanos.
dependiendo de la necesidad a más. ¿Por qué? Porque acá entra el cirujano, 2 asistentes, entra el que va a hacer la cirugía de banco y también quien le va a asistir, son 4 ahí, el que va a hacer la microcirugía. Aparte tiene que haber otro más de microcirugía, son 2, 6 a 7 u 8, es más, porque los tiempos de trasplante hepático son larguísimos, a veces duran de 24 a más horas. O sea, no, ¿qué cuerpo aguanta tanto, verdad? Entonces se van turnando entre ellos. 3 anestesiólogos, ellos sí todo el rato están presentes, porque sinceramente manejan demasiados fármacos, como también a veces hay sangrado, hemoderivados, ¿ya? 4 enfermeras, son una instrumentista 1, la instrumentista 2, la enfermera circulante y la enfermera de anestesia. 2 enfermeras perfusionistas quienes se encargan de manejar el injerto. Ellos nos acompañan hasta entregar al paciente. Y 2 técnicos de enfermería. Ese es el equipo humano. Acá estamos todos, es bastante, como se dan cuenta. Recursos materiales, zona de cirugía de banco, lo básico, ¿no? Que es la mesa de instrumentación de banco, una cialítica portátil, porque es muy independientemente de la cialítica que están empotradas en el techo, es a un costado del quirófano. Un portazuero, un lavatorio hondo, hondo sí, porque el injerto tiene que estar sobre hielo, ¿verdad? Hielo granizado, entonces tiene que ser hondo para que haya espacio. Y el instrumental de cirugía de banco e insumos fungibles. Acá está una fotografía de una cirugía de banco cuando están ya retirando tejido que no es servible. Y acá, si se dan cuenta, el paciente está siendo operado y al final, a un costado, están haciendo la cirugía de banco. Entonces todo se da dentro del quirófano. Zona de trasplante hepático pediátrico, donde solamente, nos abocamos solamente a la instrumentación, ¿no? ¿Qué se va a utilizar? El instrumental de trasplante hepático, que sinceramente es bastantes pinzas, pasan los 150 piezas. Nosotros lo hemos dividido en 12. Uno que digamos que es básico y 2 que es, digamos, de especialidad, no vasculares. También tenemos 13 de separador Thompson, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque es completo el set que tenemos nosotros, es completo, o sea, es un set que lo podemos usar en un neonato y es un set que lo podemos usar en un adulto, de todos los tamaños. Un set de microcirugía, porque vamos a usar, digamos, Prolene 7 ceros, vamos a usar nylon a veces 10 ceros, 9 ceros. Entonces tenemos que tener todo lo más mínimo. Siempre sí o sí la pinza bipolar bayoneta con cable, las cliperas también. Y si no tenemos estas cliperas, usamos la clipera de mamaria, ya que eso es descartable. Muy adicionalmente al mobiliario, ¿no? Lo básico que ya sabemos, la mesa de mayo, 2 aspiradores sí o sí. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que va a haber sangrado, entonces tenemos que tener todo funcionante. 2 electrocauterios con función de monopolar y bipolar. Un equipo de gas argón, que en este equipo está incluido el monopolar y bipolar. Coche portalavatorios por 2 y también por 1. Acá hay una fotito de la enfermera instrumentista, de todo lo tiene a la mano. Aparatos biomédicos. El Level 1, ¿sí lo conocen? Es un calentador y perfusor de fluidos. Ya el monitor de vigileo, que nos da una visión global de la hemodinamia, la valoración de saturación regional, el gasto cardíaco, las resistencias vasculares. Este monitor de vigileo es un método invasivo. ¿Por qué? Porque va a ir conectado a la línea arterial, ¿ya? A diferencia del monitor INVOS. El INVOS es no invasivo, porque es un parchecito que se va a colocar como el BIS, si conocen el BIS, es un parchecito que se coloca al frente, ¿ya? Y también a nivel de la zona renal, para medir la saturación y la resistencia vascular.
les da un valor indirecto de hemoglobina. Nosotros tenemos que estar en todas. Por ejemplo, pasamos por, de hecho que todo el rato estamos pasando y repasando por todos los lados, ¿no? Suponiendo que el monitor INVOS nos da un valor, el paciente ingresó con un 70% de basal de saturación y de pronto vemos en el INVOS, con el ojo nomás vemos y suponiendo que está en 50, ¿no? Entonces ya sabemos que hay problemas ahí. Nos damos cuenta inmediatamente que hay problemas ahí, ya porque el monitor nos está avisando. Entonces tenemos que estar todo el rato pendiente de todos los valores, porque nos damos cuenta y ya sabemos lo que viene después, ¿no? Lo que viene, ¿qué se nos viene? Entonces ya tener a la mano todo. Suponiendo que se va a hacer un AGA, ya tenemos que tenerlo a técnico al lado, ¿no? Por favor, no te muevas de acá, porque ahorita te van a dar la muestra para que lleves el AGA. Entonces todo hacerlo así, rápido y bien. Un calentador corporal, porque siempre hay riesgo de hipotermia, porque va a haber sangrado. Aparte de eso, con los vasoactivos que se utiliza, tienden pues a hacer hipotensión, ¿no? Hipotermia también. Así es que son dos calentadores corporales. Tenemos una manta térmica para el lado cefálico y otra manta térmica para el lado caudal, ¿ya? Entonces de ahí vamos manejando nosotros eso. Sí, porque ellos siempre van a estar con monitoreo de temperatura. Vemos en el monitor, está muy alto, doctora, está a 38 grados, uy, tenemos que bajarlo al mínimo. O doctora, está entre 26 o 35 grados, tenemos que aumentar. Entonces tenemos que estar en todas. Colchón neumático, especialmente para prevenir lo que es las UPPs, ¿no? Porque no puede haber una UPP, no puede haber lo mínimo, tenemos que evitar eso. Ya, bombas de jeringa, porque es bastante las jeringas, ya va a haber una fotito posteriormente, van a ver la cantidad de bombas de jeringa. El compresor neumático es de los miembros inferiores, generalmente se utiliza en adultos y también en niños, digamos, de 13 años que ya... Algunos son más desarrolladitos, ¿no? Que sí necesitan llevar el compresor neumático, que hace comprime los miembros inferiores para evitar la trombosis. Las bombas de infusión Pluma o Brown, 4 es lo mínimo, y el ecógrafo con estabilizador. Esto de acá es el INVOS, el que está al lado derecho, y el de acá es el Vigileo. El INVOS es el más, el más recomendado para neonatos, ¿ya? Y el Vigileo es, digamos, para niños más grandecitos. Ya, aquí hablamos del Level 1, el monitor de Vigileo, eso todavía no hablamos, creo. El monitor de Vigileo, visión global de la hemodinamia, valoración de saturación regional, gasto cardíaco, resistencias vasculares, es invasivo. Sí, hablamos de eso ya, se está repitiendo. Materiales fungibles quirúrgicos. Vamos a usar ropa quirúrgica descartable, todo tiene que ser descartable. Persona que ingrese a quirófano tiene que tener ropa descartable, no puede ingresar con la ropa textil, no está permitido, todo tiene que ser descartable. ¿Por qué? Porque va a haber, riesgo de infección, aparte de eso, de contaminación, aparte de eso que el ambiente pues está tan, propenso a que caigan los fluidos y todo eso, y eso es impermeable, ¿no? Cosa que no es la textil. Insumos de paquete quirúrgico, nosotros ya tenemos una ficha, o se podría decir, ¿no? Una hojita donde está incluido todo, absolutamente todo lo que lleva o lo que se va a necesitar, lo que es insumos, ¿no? Empezando de suturas, sondas, bolsas colectoras, apósitos autoadhesivos, etcétera, etcétera, ¿no? Toditito ya lo tenemos ya hecho, entonces sabemos que nuestra bolsa tiene todo eso. El suero fisiológico helado y caliente, dependiendo de cada fase, ¿no? O sea, pero ya tenemos que tenerlo listo. O sea, tenemos que comprobar que el suero helado está y que el suero caliente también está. O sea, no podemos esperar ese ratito calentar, oye, suero caliente, correr, y no, tenemos que tener todo listo ya. Ya vamos a entender un poquito más adelante esto. Mira, acá tenemos el Level 1, la anestesióloga está colocando, está manipulando, y acá tenemos la cantidad de infusores que tenemos, de jeringa y también del Brown. Es bastante, como ven, es bastante, es una cirugía bien compleja que necesita un montón de cosas. Materiales fungibles de anestesia, el material necesario para la intubación, ¿no? Tenemos que tener todo, no puede faltarnos nada. Y
Sabiendo la edad del paciente, ya tenemos que prever, ¿no? De qué tubo de mayo, el número de tubo que probablemente nos pidan. Ya vamos a tenerlo todo a la mano. El circuito de anestesia coaxial o CUMS, dependiendo de la edad, ¿no? El CUMS es para los más pequeñitos y el coaxial es para los más grandecitos. Ya todo tiene que ser descartable en lo posible. Insumos de paquete quirúrgico de anestesia. Igual que en el anterior, tenemos ya una hoja donde está identificado todo lo que lleva, ¿no? Todos los insumos que van a ser necesarios. Ahí están los catéteres venosos centrales, están ahí las agujas hipodérmicas, las jeringas, las sondas de aspiración, el set de calentamiento de fluidos, etcétera, etcétera. El personal de enfermería proveerá lo que se requiera para asegurar, o sea, nuestro trabajo es esto. Tenemos que asegurar la estabilidad hemodinámica, tenemos que asegurar el adecuado aporte de fluidos, el mantenimiento de temperatura adecuado, la corrección de trastornos metabólicos y de coagulación. Ahora hablemos sobre las funciones de la enfermera de anestesia, porque cada enfermera tiene su función, o sea, no todas. Al ingresar al quirófano, todititas hacemos todo, de hecho, ¿ya? Pero llega un momento que cada uno ya tiene responsabilidad en lo que se le ha encomendado, ¿no? Funciones de enfermera de anestesia. La provisión del arsenal de anestesia, porque es bastante insumos, preparación del aparataje y su funcionabilidad. Ella es la que se encarga de verificar antes de que el paciente ingrese, que el INVOS, que el vigileo, que las bombas de infusión toditas estén operativas. Recepción del paciente. Ella también sale a recepcionar al paciente, conjuntamente con la enfermera circulante. La asistencia y monitorización, preinducción e inducción de anestesia. Colaborar con la enfermera circulante, porque la enfermera circulante, su trabajo es bastante, pero acá todos trabajamos igual. Si yo necesito de ti, no es que yo no hago, sino todos hacemos todo, ¿ya? Vigilancia y registro de funciones vitales y fluidoterapia. Asistencia a anestesiología según la necesidad. Todo momento te van a estar pidiendo algo. ¿Por qué? Porque así lo merita. Traslado de paciente a UCI conjuntamente con enfermera circulante. Ella tiene que acompañar al paciente a entregar al paciente. Descargo de hoja de consumo de paquete de anestesia y medicamentos para su posterior reposición. Acá hay una fotito donde se está recibiendo al niñito, a la niñita, es una nena que estamos recibiendo. Ella es la mamá. A la mamá le damos bastante confianza nosotros, bastante confianza, porque es más, le damos el número telefónico nuestro para que cuando ella sienta la necesidad de saber algo de la cirugía, nos llama y nosotros le atendemos con mucha amabilidad, diciéndole en qué paso van, ¿no? Porque son horas y horas y quien no está en angustia, ¿no? Digo, señora, vaya a cenar, que en 2 horas me vuelve a llamar o 3 horas, ¿no? Entonces estamos con el familiar en todo momento comunicados por teléfono, de hecho. ¿Ya? Entonces como que la familia también, ahí nosotros como que nos vamos a conocer porque es tan corto, digamos, el tiempo que nos conocen. Sí, bueno, tenemos que presentarnos, ¿no? Porque si no, no hay otra forma de conocer al familiar, ¿ya? Y que nos recuerden también que nuestra labor es importante. Acá vemos una foto donde los anestesiólogos van a poner los medios invasivos. Si se dan cuenta, es un CBC, nosotros le damos todo y a veces obligamos a que los anestesiólogos se vayan a lavar, a un lavado quirúrgico de manos para poder vestirlos nosotros y ellos puedan recién iniciar con un procedimiento invasivo. No es porque ahí se ve, ¿no? O cuando van a poner un catéter venoso central, solamente se ponen el guante y tienen toda la mano y ¡fum! Nosotros absolutamente obligamos, se puede a veces, ¿no? Aunque ya se han acostumbrado ya. Primero fue chocante, pero ahora ya no se acostumbraron. Se va a lavar, doctora, y son 5 minutos la primera lavada. Entonces ya llevamos el tiempo y como que ellos ya aprendieron, digamos. Es una tarea que de verdad nos encomendaron y tenemos que hacerlo bien, pues. Funciones de la enfermera circulante. Es la provisión de materiales e instrumentales accesorios. Atender necesidades de enfermera instrumentista. Eso desde el inicio hasta el final de la cirugía.
visita prequirúrgica con enfermera instrumentista. Nosotros, como le comentaba hace poco, hacemos una visita prequirúrgica. Al momento en que ya dejamos el ambiente nebulizando, nos dirigimos, la enfermera de anestesia, la enfermera instrumentista y la enfermera circulante son las que va al ambiente donde el paciente está ubicado. Vamos, nos presentamos con el familiar, con los familiares, porque son niños, ¿no? A veces son tan pequeñitos que no entienden. Entonces nos presentamos con el familiar, le decimos que somos las enfermeras, que vamos a estar todo el rato cuidando a su pequeño y que si tiene alguna duda nos pregunte para nosotros despejarle las dudas. Entonces ellos nos hacen de conocimiento sus dudas, despejamos sus dudas, les damos confianza y como que nos conocemos un poquito más. Y ahí ellos quedan muy agradecidos siempre. Recepcionar al paciente en sala de operaciones, revisión de protección con apósitos hidrocoiloides en zonas prominentes de paciente, porque el paciente ya viene, ya toda la espaldita, el omóplato, las nalguitas, toditito, las zonas óseas prominentes ya vienen protegidas con el duoder, con el hidrocoiloide, ¿no? Fijados con tegader. Entonces ya no hay riesgo de UPP. Paciente que ingresa, raramente han hecho UPP en quirófano, a pesar de estar 24 horas en quirófano, 18 horas, no han hecho UPP. ¿Por qué? Porque el paciente ya viene protegido de piso. Revisión de historia clínica, todos los prequirúrgicos, que estén a todas las firmas de quien está autorizando, del cirujano, etcétera, etcétera. Órdenes de laboratorio, porque va a haber, o sea, el rato que, por ejemplo, ya aperturan la zona operatoria, van a retirar el líquido acítico. Ese líquido acítico se envía al laboratorio. Ya al enviar al laboratorio ya tenemos que tener la orden hecha, porque el cirujano está operando. No le vamos a pedir al cirujano que deje operar para que nos haga la orden. No, el cirujano ya sabe. Entonces él ya tiene la orden. Nosotros pedimos que nos den la orden ya firmados y hechos, porque sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, una vez ya que obtuvimos la muestra, lo rotulamos y lo enviamos inmediatamente, porque no tiene tampoco formol, no le colocamos nada, líquido acítico, va así tal cual es. Inmediatamente lo enviamos, ¿ya? Hojas de anatomía patológica también, porque va a haber biopsia cero, el hígado explantado y la vesícula biliar y la biopsia post-reperfusión. También tenemos que fijarnos que tenga su brazalete de identificación, tenemos que saber el peso y la talla, es importante, porque todo el momento el anestesiólogo va a manejar de acuerdo a esos valores. Ya, si hay alguna reacción alérgica medicamentosa, valoración de riesgo de UPP, con la escala de Norton, la valoración de riesgo de caída, la escala de Magdems, consentimiento informado para trasplante hepático. Adicionalmente a eso tiene que traer 2 frascos de hemocultivo, frascos estériles, antibiótico y la sonda nasoyeyunal, que no siempre se utiliza. Historia clínica antigua y actual. Estos chiquitos, como ya vienen con un montón de patologías de base, entonces ya pacientes desde que han nacido están en el hospital, ¿no? Entonces sus historias son voluminosas. Entonces al no poder todo juntar en uno, lo dividen en 2. Entonces nosotros tenemos que pedir la historia antigua y la historia actual, ¿ya? Comprobar también la disponibilidad de hemoderivados en banco de sangre, porque no nos puede faltar nada, ¿ya? Ingreso de paciente al quirófano. Una vez que ingrese el paciente al quirófano, ya tiene que estar el colchón neumático conectado, tiene que estar ya funcionante, ¿ya? Encima del colchón neumático nosotros colocamos una sábana impermeable. ¿Por qué? Porque de hecho que va a haber fuga de fluidos, ¿ya? Colchón de algodón y la sábana térmica para poder manejar la hipotermia. El checklist de acuerdo a cada etapa. Eso sí, una vez que ingresa el paciente, ya hemos conversado con el familiar y entonces ya tenemos los datos que necesitamos para iniciar la primera etapa del checklist, ¿ya? Asistencia en procedimientos, lavado de zonas de procedimientos, como les comentaba hace poco, ¿no? Todo procedimiento invasivo tiene que haber un lavado quirúrgico, lavado de manos quirúrgico y una vestimenta por la enfermera instrumentista. Adicionalmente, tenemos que proteger las zonas óseas prominentes, porque ya viene con el duoder más el tegader, ¿no? Pero adicionalmente nosotros le ponemos una placa, es el Cabilón, no sé si lo conocen, es una protección cutánea, es un spray que se forma como una capita más de piel
picarones y almohadas de algodón. Porque hay por ejemplo, en el taloncito, ¿no? Se le pone un picaroncito de algodón, entonces ya como que evitamos que haya presión también ahí. Fijación de placas indiferentes en ambos muslos. Después de que colocamos la placa indiferente, son 2 placas tenemos que van a usar, o sea, dos electrocauterios como comentábamos anteriormente. Ya, entonces tenemos que fijar a nivel de los muslos. Encima de eso tenemos que fijarlo con vendaje de algodón y encima de eso un vendaje elástico. Ya, entonces ya no hay forma de que se desprenda o salga y nos falle, ¿no? La vigilancia de la manta térmica, siempre mirando al monitor. O sea, no solamente es la labor del anestesiólogo, también digamos la labor nuestra, ¿no? Estar atenta a todo, qué valor está muy alto, qué valor está muy bajo, ¿ya? Colocación y fijación de la sonda vesical según protocolo. ¿Por qué? Porque han hecho un estudio y hay un montón de procesos infecciosos quizás por la mala técnica de la colocación de la sonda Foley. Ya, entonces nosotros somos bien minuciosos y cumplimos al pie de la letra el protocolo, ¿no? De colocación de sonda Foley para poder evitar pues ese tipo de infecciones. ¿Ya? Pies en ángulo recto, como el tiempo operatorio es largo, hay digamos riesgo de que el paciente tenga un pie equino, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo fijamos, que el pie esté en un ángulo recto durante la cirugía. Lavado de zona operatoria con clorexidina al 4%. Ya, eso ya para antes de que inicie la cirugía. Conexión de dispositivos eléctricos y de aspiración. Todo tiene que estar operativo. Registro de los tiempos claves de trasplante hepático. Ahí el cirujano te va diciendo, ¿no? Clampando arteria hepática, clampaje de vena porta, clampaje de vena cava. Entonces tenemos que estar anotando. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a saber el tiempo de isquemia fría y el tiempo de isquemia caliente. El conteo de gasas, chicas y grandes, eso al inicio o final de cirugía. Tenemos que revisar, digamos, la máquina de anestesia, que el anestesiólogo no se le vaya a haber olvidado alguna gasa, ¿no? Porque eso nos puede causar problemas posteriores. O sea, tenemos que estar en todas, fijarnos, no creerles, ¿no? Sino fijarnos, nosotras mismas coger, doctora, por favor, voy a revisar su máquina porque necesito asegurarme que no haya ninguna gasa. Ya, entonces ellos ya nos conocen ya. No somos pesadas, pero tratamos de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Mantenimiento del orden y limpieza del quirófano durante la cirugía. No puede haber nada en el suelo, ¿no? No puede haber digamos un papelito, una bolsita, un guantecito, no puede haber nada, el suelo tiene que estar limpio y libre. Provisión de necesidades desde el inicio a fin a la enfermera instrumentista. Preparación de zona de banco y asistencia según necesidad. Descargo de hoja de consumo de paquete quirúrgico de trasplante hepático y cirugía de banco para su posterior reposición. También la enfermera circulante es la que se encarga del registro de enfermería según el PAEI. Rotulado y envío de muestras biológicas, traslado de paciente a UCI conjuntamente con enfermera de anestesia. Para que el paciente vaya a UCI, tenemos nosotros que prever que tenga la máquina, oxígeno, AMBU, tiene que tener bombas de infusión, porque todo eso tiene que tener, ¿ya? No podemos llevarle sin los vasoactivos que está recibiendo. Tiene que ir tal cual como el anestesiólogo lo indique. Acá estamos en una visita previa al paciente. Ve, ahí está la abuelita, ella es la abuelita, no es la mamá está al lado. Ahí está la nena, como ven, y nosotras hemos ido a hablar con la mamá, con la abuela, con el papá, que estaban ansiosos, hacernos presente y despejar sus dudas. Como ven, es la única forma de darnos a conocer nosotros, porque estamos en un ambiente cerrado, no nos conocen como en otras especialidades o en piso de repente, no tenemos contacto así. En cambio, acá nosotros buscamos ese contacto y digamos esa confianza. Acá estamos al niño ya, como ven, le vamos a colocar su vendaje de algodón. Acá le vamos a lavar ya la zona operatoria. Es un niñito de 13 años. Imagínense, así viene con ese volumen de abdomen. Sí, y la cantidad que se saca son 4 litros de líquido acítico. Pacientes bien deteriorados. Ya le vamos a empezar a hacer la limpieza de zona operatoria.
Es más, yo recuerdo bastante que una colega, a veces uno nunca deja de aprender, ¿no? Dice una colega, no hay que ser bueno, sino también hay que parecerlo. Y es muy cierto. Por ejemplo, a veces, ¿cómo fijamos la sonda Foley? No tenemos que también, fíjalo bien. Mira, es una forma de fijar, me parece excelente. Ya, y muy bonito, ¿no? Dice mucho de nuestro trabajo. Acá están los monitores, acá es el gas argón y el otro es un Covidian, ya que tiene monopolar, bipolar y el otro que tiene un sellador de vasos. Funciones de la enfermera instrumentista 1 y 2 es la provisión de instrumentales a utilizarse. Es bastante lo que se utiliza, como les comentaba anteriormente, ¿ya? Vestimenta a anestesiología para procedimientos invasivos, vestimenta a cirujanos, instrumentación en trasplante hepático con conocimiento de la técnica quirúrgica y fases del trasplante hepático pediátrico. Nosotros tenemos que saber la técnica que va a utilizar el cirujano, porque de acuerdo a eso tenemos que prepararnos. Control y valoración de esterilidad del instrumental y material fungible del campo. Por ejemplo, si yo veo que algo rozó, inmediatamente decirle, doctor, cámbiese, por favor, usted ha rozado. Pero no me di cuenta, no lo sentí, no se dio cuenta, pero yo lo vi. Por favor, cámbiese. Entonces tenemos que estar todo el rato pendientes, ¿no? Control y valoración, ya les dije. Control de la integridad y mantenimiento de la esterilidad del campo quirúrgico. Como son largas horas, todo el rato estar pendiente, pues, ¿no? Que todo esté estéril. Al final de la intervención se procede entre todos a la recogida y reposición del quirófano, así como su limpieza, dejándolo preparado para otra cirugía. O sea, tenemos que dejar el quirófano como lo encontramos al inicio, ¿ya? O sea, ahí termina nuestro trabajo, ahí recién termina nuestro trabajo. No solo entregando al paciente, sino cuando dejamos todo el quirófano listo para la otra cirugía. Acá hay una foto de la enfermera instrumentista, como ven, tiene todo y es bastante. Funciones de la enfermera perfusionista. Sí vieron en recursos humanos que puse enfermera perfusionista 2, sí, pues nosotros sí tenemos 2 enfermeras perfusionistas, ¿ya? Que siempre están en cada trasplante. Ellas se encargan del manejo de la preservación del injerto, la asistencia en cirugía de banco. Ellos también entran a la cirugía de banco, ¿ya? Así como la enfermera instrumentista 2 que entra a la cirugía de banco, ella también entra. Entonces son 2 enfermeras y 2 cirujanos manejando, ¿no? Para que nada se escape. Control y registro de ingresos y egresos. Ellas son bien minuciosas. Reservan todos los envoltorios de los hemoderivados. Saben con exactitud cuánto de sangre, cuánto de plasma, etcétera, etcétera. Ya, igual la diuresis es minuciosa. Tienen una jarrita donde van midiendo cada hora, ¿no? Por ejemplo, orinó 30, orinó 40, y entonces ya va manejando. Bien minuciosas son, su trabajo muy bueno. Registro de controles analíticos basales y durante las diferentes fases del implante. Por ejemplo, ellas son las que mandan, ¿no? El AGA, etcétera, etcétera. Entonces, y ellas son las primeras que recepcionan. Una vez que recepcionan, se fijan cuánto está de hemoglobina, doctora, está en 8. Ah, no, necesita reposición, ¿no? Entonces, ellas están en todas, igual que nosotras. También se encarga del pesaje del injerto y del hígado explantado. Ellas son las que pesan, ¿ya? Traslado del paciente a UCI, nos acompañan a entregar al paciente, ¿ya? Acá hay una foto de ellas, del trabajo de ellas. Tienen una pizarrita, si se dan cuenta, ahí está donde está anotado el clampaje de aorta, la presentación del injerto, la reperfusión portal, la reperfusión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahí está toditito. Es un resumen de todo. Ellas manejan eso. Nosotras también, las enfermeras instrumentistas y circulantes, ¿no? Fases del trasplante hepático pediátrico con donante vivo relacionado. Tienen 3 fases, ¿no? Tenemos que saber esto, porque si no, ¿cómo entramos a un trasplante hepático, no? Tenemos que estar empapados de todo, ¿ya? La fase pre-anhepática, también de disección o hepatectomía. Acá se diseca el hilio hepático o pedículo, que es el conducto cístico, la arteria cística, la arteria hepática, la vena porta, la vena cava inferior retrohepática, que es el famoso piggyback. Si nosotros sabemos que el cirujano va a utilizar la técnica del piggyback, entonces sabemos que no va a haber mucho sangrado, ¿ya? Entonces yo ya sé, tanto lo dice piggyback, ya sé que no va a haber mucho sangrado. ¿Por qué? Porque va a haber una anastomosis, ¿ya? Una de prevención. Pero siempre va a estar el riesgo de sangrado e hipotermia.
La anastomosis por tocaba, el clampaje de vena porta del paciente. Se da éstasis de la sangre procedente del intestino delgado, colon, vaso, estómago y páncreas. Acá sí va a haber sangrado, ¿ya? Entonces, como que tenemos que estar preparados ya con las, digamos, con los receptales, ¿no? Donde vamos a recepcionar todo lo que se tiene que drenar. En el tiempo que dura la fase hepática se acumula en el esplácnico de la sangre con sustancias tóxicas al torrente sanguíneo, produciendo trastornos y alteraciones hemodinámicas. Es el síndrome de reperfusión, eso es lo que más temen todos. Para evitar se anastomosa la vena porta y la vena cava inferior. Acá hay una fotito, como ven, este es el hígado que está es cirrótico, el hígado que está enfermito, miren. De qué feo es. Ya la fase preanhepática, ya falta poquito ya, no se preocupe. Clampaje vascular de arteria hepática, vena porta, vena suprahepática en su confluencia con la vena cava inferior retrohepática. Ya, todo ese clampaje se da. Acá comienza la isquemia fría en el receptor. Acá se irriga con suero fisiológico a 4 grados centígrados. ¿Se acuerdan que teníamos que tener agua helada o suero fisiológico helado? Por eso le decía, porque tiene que estar a 4 grados centígrados. Nosotros tenemos un sensor de temperatura, entonces tan solo es láser, ¿no? Sabemos a qué temperatura está, ¿ya? Entonces tenemos que tener todo listo. Acá hay un alto riesgo de deterioro hemodinámico, ¿ve? El hígado ya está fuera del paciente, de la cavidad del paciente. Ya esa es la fase anhepática. Y ahora la fase neohepática o de implante, ¿no? Acá es donde colocan al hígado ya en la cavidad y proceden a todas las anastomosis de la arteria hepática, de la vena cava, de la vena porta. Ya una vez que ya han hecho toda la anastomosis, se desclampa y ya se hace la reperfusión portal, ¿no? Donde se coloca el líquido caliente de 38 a 44 grados centígrados. Ya miren, ve qué bonito queda el hígado. ¿Qué diferencia con el hígado anterior? ¿Se dan cuenta? Es bastante la diferencia. ¿Ya? De ahí sigue la flujometría que hace con el ecógrafo, ¿ya? Luego la anastomosis biliar, la hemostasia y el cierre. Siempre va a haber drenaje Jackson-Pratt en los pacientes, siempre. Y al final se hace la biopsia en cuña en tiempo cero. Ya miren, acá hay una fotito de todo el equipo con el microscopio. Acá cuando están, digamos, colocando el suero fisiológico caliente, como queda, la biopsia en cuña, acá está cuando hacen la flujometría. Esta partecita, si este flujo es más alto, es que significa que está muy bien, que el injerto, que digamos que la anastomosis se hizo muy bien, pero si es chiquitito, poquitito, ya sabemos, miramos nomás y sabemos que no, que eso van a tener que volverlo a hacer, anastomosar de nuevo. Se dan cuenta, tenemos que estar en todas, chicas. Ya, y esto es el cierre, ya ve, están cerrando si se dan cuenta, la herida operatoria es grande, es bien grande, ¿ya? Y acá felices, no importando las horas, llevando al paciente a UCI. Como ven, hacemos un tipo capita transparente, cubrimos todo el paciente y lo llevamos a UCI. Ya, no importando las horas, se nos quita todo el cansancio ahí. Ya, ¿qué hemos conseguido? Estos objetivos hemos conseguido. ¿Ya? Prevenir lesiones UPP, prevenir quemadura, proteger al paciente de hipotermia, reducir el tiempo de preparación de quirófano para cortar el tiempo total de intervención y un registro de enfermería para seguimiento en UCI. Esto es lo que hemos conseguido con todo lo que hemos hecho. Este es el grupo que siempre está y este es el grupo con uniforme. Y acá están unas fotitos de algunos niños que han sido trasplantados. Miren, los ve tan lindos. Pensar que han venido bien deteriorados y mira cómo se van. Y así hay muchos más niños. Son 23 niños. Muchas gracias. Eso sería todo.